Ok. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en el Centro Cultural Brasil-México. Yo soy Ana Gilca Duarte, directora del centro, y hoy tenemos el honor de recibir a Rebeca Mata, que va a platicar con nosotros acerca de la música en el proceso de evangelización de Brasil. Y para recibir a la maestra Rebeca, quisiera comentarles que Rebeca es maestra en música y integrante de la OFUNAM. Y hoy tuvo por bien y por generosa venir a platicar con nosotros. Bienvenida, Rebeca. Ay, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Bueno, nada más recordarles que vamos a la dinámica para los que llegan por primera vez, que sean todos muy bienvenidos y los otros también, obviamente. Nuestros palestrantes platican y luego al final vamos a pasarles las preguntas. Si ustedes van surgiendo dudas durante el habla del palestrante, pueden irlas apuntando aquí en el chat y nosotros los recuperamos al final. Muy bien. Entonces, Rebeca, ahí tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Pues entonces les voy a compartir mi pantalla. Y para que podamos empezar. Un segundito. Bueno, voy a hablarles, como están viendo, sobre la música como un elemento de transculturación en la evangelización en Brasil. Y pues vamos a ver cómo sucedió, cómo funcionó la música en este proceso. Entonces, tenemos que Pedro Álvarez Cabral descubrió Brasil en 1500 y fue hasta 1549 que llegan los primeros jesuitas a Brasil con el gobernador general Tomé de Sousa. Entre estos jesuitas que llegaron a Brasil, llegó Fray Manuel da Nóbrega, quien instituyó un sistema pedagógico auxiliado por la música, el teatro y la danza. Y bueno, su objetivo principal era llevar la palabra de Dios y el conocimiento de Dios y el modelo de sociedad cristiana y europea y sus valores morales a todo el mundo, ¿no? Principalmente a Brasil en este caso. También es fundador del Colegio de Sao Paulo, que es una institución muy importante porque dio origen a la ciudad de Sao Paulo. Los frailes que llegaron a Brasil fueron jesuitas. Entonces es muy importante señalar algunas características que tenían los jesuitas, ¿no? Por ejemplo, para los jesuitas la música no era importante, no constituía un tema en la adoración a Dios, ¿no? Consideraban que la música era un distractor y en los estatutos de la orden no aparece como una ocupación a la que se dedicaran ellos, ¿no? Ignacio de Loyola pensaba que era más importante dedicarse al cuidado de los bienes espirituales. Entonces, en las constituciones, voy a citarles aquí un pedacito. Dice que los nuestros no usen el coro para las horas canónicas o las misas y para otras cosas que se entonan en los oficios, porque hay otros lugares donde se satisfacen este tipo de devociones. Entonces los jesuitas no cantaban, ¿no? Pero para evitar problemas con el Vaticano, porque empezaron a tener ahí algunos roces, aceptaron que el canto y la música lo llevaran a cabo frailes externos a la orden o sacerdotes seculares. Esta actitud cambió
después de que evangelizaron la India, porque allí se dieron cuenta que la música era una herramienta muy, muy importante y muy efectiva para poder transmitir pues, las ideas cristianas y el catecismo. Entonces vamos a escuchar ahora parte de una misa. Vamos a escuchar el track 1, que tiene dos números pequeñitos. Uno es la introducción a una misa y el segundo es un santo, me parece. Entonces, ahí sí te pediría, José, que lo pongas, y quienes tengan la playlist y lo prefieran escuchar en su propia computadora van a tener mejor calidad, ¿no? Vamos a dar unos segundos más después de que termine el video para que regresen los que pusieron su playlist. Bueno, seguimos. Los jesuitas llegaron y aprendieron la lengua tupí, y José Anchieta encontró similitudes con las lenguas, entre todas las lenguas que se hablaban en la zona, y desarrolló una gramática que unía los elementos tupís con otros portugueses, y creó una lengua que se llamó lengua general Ingapú, que se usó hasta mediados del siglo XVIII como lengua franca, cuando expulsaron a los jesuitas y el marqués de Pombal ordenó que el portugués se convirtiera en la lengua administrativa. Se usaron dos lenguas generales, una en la Amazonia y otra la lengua general paulista. Y Anchieta también utilizó la música para evangelizar y creó nuevas letras que utilizó sobre melodías que ya eran conocidas. La lengua y la religión fueron los elementos que representaron la unión cultural, y la visión indígena va a ser suplantada por la religiosa que traen los jesuitas, y la música y la danza, primeramente de los grupos indígenas y después de los negros, fueron las manifestaciones que pudieron dejar una huella en este proceso de transculturación. La música se convirtió entonces en un instrumento de aproximación, de aprendizaje cultural y moral también. Y los frailes se fueron dando cuenta que había elementos comunes entre las dos culturas y los utilizaron a su favor. Entonces, tenemos como pues, elementos comunes: la música, la danza, la representación,
y por eso fue tan efectivo el teatro evangélico y la veneración de los huesos de los antepasados, ¿no? También los jesuitas no trabajaron mucho la polifonía porque los indígenas estaban acostumbrados a cantar al unísono, entonces se fueron un poco más al principio de la evangelización con los cantos, con el canto gregoriano, canto llano, que es cuando se canta en una sola voz, aunque también, digo, hay muchas manifestaciones de polifonía como la que acabamos de escuchar, ¿no? Entonces llegan los jesuitas y empiezan a fundar las misiones o reducciones, se llamaron también en Brasil, y fueron tomando bajo su protección a los indios y les enseñaron a tocar flautas, trompetas y violas, ¿no? Y se practicó la música con texto tupí principalmente para catequizar a los niños indígenas. También se cantaba en latín o en lengua general también, las principales oraciones católicas. Y en las misiones del sur de Brasil y de Paraguay, además los indios aprendieron a construir instrumentos musicales. Tenemos frailes muy importantes como Fernão Cardim, que da testimonio en 1585, que nos cuenta que se formaron grupos de catecúmenos que cantaban y tocaban instrumentos con los que viajaban, digamos, los predicadores viajaban con su coro para atraer a los indígenas no evangelizados y así acercarlos, ¿no? a la predicación. Entonces, el canto y la música también se utilizaron en las fiestas y conmemoraciones con los alumnos que se empezaron a producir en las escuelas jesuitas. Y recordemos que los padres jesuitas no tocaban, ¿no? Pero sí promovían la música. Entonces, la influencia de todas estas escuelas, ¿no? Se ve hasta el día de hoy en la música popular y folclórica con el uso de las rabecas y las armónicas en el nordeste brasileño. Los padres se referían a la música indígena y a sus instrumentos como instrumentos y música de tierra, así los llamaban. Había instrumentos que consideraban malignos porque los indígenas los utilizaban en sus ceremonias, ¿no? Por ejemplo, los frailes no solo no sonaban las maracas y las sonajas, sino tampoco físicamente las tocaban, ¿no? Porque consideraban que estaban como endiabladas. Y promovieron, bueno, el aprendizaje de los instrumentos entre los indígenas para que fuera una forma de esparcimiento también y tuvieran los indígenas una manera de comunicarse entre ellos, ¿no? José de Anchieta, del cual ya hablamos que inventó la lengua general, nació en Tenerife y llegó a Brasil con el equipo de Duarte da Costa en 1553 y también participó en la fundación del Colegio de Sao Paulo. Y él escribió mucho teatro, poesía, sermones, cartas y piezas religiosas. No se sabe muy bien cuánta música sabía él, pero se sabe que en su labor didáctica se incluía, o sea, entre sus tareas didácticas estaba la composición y preparación de las letras de las cantigas que serían cantadas sobre melodías ibéricas. Entonces ahora vamos a escuchar la siguiente pieza, que es un villancico navideño brasileño, en el que vamos a poder percibir algunos elementos del mestizaje. El villancico está en un ritmo de 3, o sea, es una danza, o sea, es un ritmo que vamos a percibir que va así, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? Y además se utilizan muchas percusiones y el villancico en su origen tiene una influencia árabe, entonces toda esta carga, digamos, cultural que tiene este tipo de pieza, la vamos a percibir ahora en esta
en el siguiente video. Entonces, si me haces favor, José. Bueno, aunque los padres jesuitas creían en la permeabilidad de la cultura indígena conquistada a través de la música, dejan entrever en sus escritos y en sus relatos que las acciones catequizadoras tenían un límite. Entonces utilizaron los cánticos religiosos en un formato mucho más parecido a los rituales chamánicos que al de las celebraciones católicas. En las manifestaciones indígenas de religiosidad, el canto incesante provocaba un canal con y un trance, ¿no? Y un canal con lo espiritual. Los indígenas trataron de aprender la sonoridad católica y tenemos también que tomar en cuenta que fue muy difícil transmitir conceptos tan abstractos, ¿no? Como son la Trinidad, la fe, por ejemplo, los potiguares intentaron, a través de la creencia católica, apropiarse de la espiritualidad de los jesuitas. Y tenemos también, no sé por qué, si están viendo ustedes, a mí se me dispararon unos subtítulos como en portugués, que no sé cómo apagarlos. Bueno, el nombre que le dio el padre Figueira a los tupís músicos
merece una atención especial. Eran los Nengaraíbas, que viene de Nenga, Tupí, y Caraíba, hombre blanco. Y eran los cantores, ¿no? Que su función se convirtió en ser parte de un coro que iba itinerante, que se dedicaba a cantar en la lengua del blanco y aprenderse las oraciones del blanco, ¿no? Para establecer este contacto que les comenté en un principio. Los indígenas tenían un interés muy grande en aprender la sonoridad del otro, ¿no? Con intentos que sobrepasaban como el buen gusto, ¿no? Era una cuestión así como que se querían apropiar, ¿no? Entonces empezaron a participar mucho en las ceremonias católicas, aprendieron muy rápido en las misas y las procesiones muy frecuentes en las aldeas coloniales, y en los cortejos cantaban letanías católicas y cargaban la cruz, o dependiendo de la ocasión, la imagen de un santo. Entonces vamos a escuchar ahora el siguiente video, que es una antífona de una misa de Nuestra Señora, del compositor Parreiras Neves. Vamos a ver que hubo prácticas diferentes según las regiones de Brasil, y en las aldeas del estado de Maranhão y Gran Pará resonaron los cantos de los indios tupí cristianizados. En aquellos tiempos iniciales de la misión ignaciana, quienes participaron fueron no los Nengaraíbas, sino los huérfanos venidos de Lisboa, quienes aprendieron a cantar y tocar músicas indígenas, y también llevaban el corte al estilo de los curumins con la intención de asemejarlos a los nativos, ¿no? En Belén se instituyó una escuela de solfeo e instrumentos, y los niños aprendían canto, flauta, armónicas, tambores, violas, clavecín y danza. También escribían música y en portugués y lengua local, y los jesuitas usaban también música ibérica medieval con otras letras, ¿no? También se practicó un poco la polifonía y hubo un aprendizaje recíproco. Aquí ya vamos a empezar a ver que hay un intercambio, ¿no? Cultural. Los niños huérfanos que vinieron de Portugal aprendieron a tocar las manacas y las flautas indígenas y a cantar canciones en tupí, y los indios aprendieron cantigas portuguesas y a tocar flauta y otros instrumentos, ¿no? Los indígenas cantaban en grupos las oraciones cristianas y bailaban de día y de noche. Y para los indios, la experiencia musical era una experiencia del cuerpo. Y el tiempo lo sentían como una cosa extendida. Para ellos era muy importante esta experiencia corporal musical. Y se volvieron
muy activos en las celebraciones religiosas. Entonces, algunas veces todo lo que habían aprendido lo reproducían así de manera ejemplar, pero otras veces mantuvieron sus tradiciones, aunque pues tuvieron algunas modificaciones. Y en otras ocasiones podemos ver que ya hay una fusión de símbolos católicos e indígenas, ¿no? Entonces ya empezamos a ver intercambios culturales. Antonio Vieira fue un gran incentivador de las ceremonias católicas con música y él decretó lo siguiente, ¿no? Para que los indios se sientan en la capacidad de participar en los oficios divinos y de entender la doctrina como conviene, se les consentirán sus bailes en la víspera de los domingos y días santos hasta las 10 horas u 11 de la noche solamente, y para que acaben aquellos bailes se tocará la campana y se recogerán en sus casas. Pues así los misioneros empezaban como a ceder, ¿no? En algunas prácticas indígenas para poder tener a los indígenas en las misas, ¿no? Y creían también que el interés de los indígenas era pues como una parte como de entretenimiento, pero la realidad es que los indígenas querían apoderarse del poder espiritual con la experiencia musical, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay el caso de los Guajajaras, donde quedó una presencia de danzas indígenas junto con la imagen, frente a la imagen de la Virgen. Y ahí ya empezamos a tener demostraciones católico-tupís que son esencialmente musicales y que además pertenecen en un contexto de contacto cultural, ¿no? Por ejemplo, Dios es llamado Tupá, que es el dios del trueno, pero los nombres de María y de Cristo no son traducidos. Vamos ahora a escuchar el siguiente video, el número 5, que es una pieza que se llama Bayulans. Esta pieza es como muy descriptiva porque nos va a describir el paso de Cristo hacia el Calvario. Entonces, por favor noten, ¿no? Como el ritmo, lo pesado, semeja, ¿no? a ese caminar, ¿no? Bueno, estamos en que los indios vivieron e interpretaron también la fusión de los símbolos religiosos y del aprendizaje musical, y pudieron incluso haber pretendido apropiarse de los poderes de los líderes de la otra creencia religiosa, realizando una especie de antropofagia sonora al devorar los estímulos y las capacidades musicales de los padres jesuitas.
Tenemos aquí este curioso caso de lo que le sucedió a los jesuitas Antonio Pereira y Bernardo Gómez, que a solo 2 meses de haberse instalado fueron asesinados por los indios de la etnia Aguaraca en la isla de Camonixari y sus huesos fueron convertidos en instrumentos musicales. Después de la matanza, pues los desnudaron, los partieron, los asaron, se los comieron, ¿no? Pero guardaron los cráneos para beber en ellos y las canillas para hacer flautas y puntas de flechas. Al mismo tiempo se registró otro incidente con un indio vecino de la aldea de Mucurá, que junto con otros 3 compañeros robaron una canilla del padre Bernardo Gómez para hacer otra flauta, ¿no? Este episodio tan tétrico, pues, reafirma el interés que tenían los nativos por los poderes de la religión cristiana, de los cuales parecían querer apropiarse de manera antropofágica, o sea, sin seguir su esencia ni su ética, pero se estaban valiendo de ellos para fortalecerse espiritualmente, ¿no? Hubo una gran querella, digamos, sobre los huesos humanos, ¿no? Porque pues para ambas culturas tenían significados diferentes, pero estaban vinculadas con lo sobrenatural. Entonces, desde el punto de vista católico, la adoración de las reliquias de los mártires se conectaba a la historia sacra y que se trasladó al continente para la fundación de las iglesias en Brasil, que se traían reliquias de los mártires, pero también, por ejemplo, hay historias como la supuesta visita del apóstol Santo Tomás, que dejó sus huellas grabadas en unas piedras en Brasil, ¿no? Como para darle una autenticidad a la iglesia brasileña, ¿no? Y una importancia. Y desde la perspectiva indígena, cabe destacar el caso de la veneración de los huesos del jesuita Francisco Pinto, quien en un arranque de moralidad llegó a una aldea y pues decidió que el chamán que estaba adorando los huesos de sus antepasados pues estaba haciendo algo muy malo y entonces quema los huesos que tenía el chamán y en una operación de transferencia simbólica pues a él se lo comen y sus propios huesos pasaron a tomar el lugar de aquellos huesos que él había quemado, ¿no? Entonces también si, digamos, observamos las imágenes, ¿no? Entre la imagen central que tenemos, que es una reliquia, y la de la derecha, que es un enterramiento, pues, ¿qué es lo que le da sus cualidades mágicas, ¿no? Pues las dos son, o sea, es muy relativo y muy, y depende mucho de la cultura y de la interpretación que le demos, ¿no? Porque al final, pues, son restos humanos. Bueno, la música ejecutada dentro de la iglesia por los tupís cristianos era europea, ¿no? Y también los instrumentos que se utilizaron, algunos fueron europeos y otros pertenecían al Nuevo Mundo, ¿no? Y la manera de recibir en las fiestas indígenas era indígena, ¿no? Los indígenas tenían como una tradición de recibir a los visitantes con danzas. Entonces, este tipo de manifestaciones, digamos, se unieron, ¿no? Y produjeron mezclas como las acciones hechas en conjunto que se empezaron a llamar recibimientos, que ya tienen una parte indígena y una parte portuguesa, ¿no? Y bueno, a diferencia de la Nueva España, Brasil no guardó muchos registros de música durante los primeros 2 siglos por el tipo de colonización que tuvieron y entonces no se pudo guardar mucha documentación. Entonces no existe mucha música de estos 2 siglos primeros. Otros responsables de la educación musical en Brasil colonial fueron los maestros de capilla que llegaron también a Portugal al inicio de la colonización. Dirigían coro, escribían música y cantaban. En 1690 se descubrió oro en Minas Gerais y fue cuando
se trasladaron allí muchas personas, tanto de Europa como de Brasil mismo, que llegaron gente de Sao Paulo y Bahía, y además todos los esclavos que trajeron a trabajar a la zona. Y las ciudades empezaron a crecer. Minas se vuelve la capitanía más rica y poblada de Brasil para fines del 18 y se formó una sociedad más culta también, ¿no? La mitad de los pobladores eran negros y mulatos que comenzaron a hacer música y se empezaron a juntar en las iglesias donde organizaron las hermandades como Santa Cecilia, Santísimo Sacramento, Orden Terceira do Carmo y San Francisco y San José dos Homens Pardos. Esas hermandades se encargaban de la música en las iglesias y además tenían contratos y empezaron a formar bibliotecas musicales, ¿no? Algunos directores de conjuntos musicales también pusieron escuelas en sus casas y empezaron a formar niños que aprendieron pues diversos instrumentos y estos profesores recibían tratados de música desde Portugal y partituras. Entonces ahora vamos a escuchar una lección de piano en el siguiente video. Por favor, José, en el número 6. Bueno, esta lección de piano es del compositor Núñez García. Y bueno, la música empezó a integrar elementos de la cultura negra y las fiestas en Minas incluían un repertorio muy amplio, ¿no? Había música litúrgica, había música también afrobrasileña, congados, batuques, repertorios sociales, danzas gigoda, danzas de salón, saraos, óperas y teatro musical. Y se fueron tornando muy importantes musicalmente los negros y los mulatos que predominaban entre los músicos coloniales. Y hay relatos de viajantes que decían que había orquestas de negros que tocaban la música europea a la perfección. Y vamos a escuchar ahora el video número 7, que es del Lobo de Mezquita, que es un número también de una misa de cenizas.
Bueno, esta música tiene características ya específicas, ¿no? Es como muy emocional y tiene un desarrollo melódico y un simbolismo que va a marcar el estilo barroco brasileño. Otro caso importante se dio en Pernambuco, porque esta zona es una zona muy importante por la producción de caña de azúcar, y aquí se formó una élite muy opulenta que escuchaba música en las iglesias de Recife, música portuguesa y música también ya compuesta en Brasil. Tenían un acervo muy importante que se perdió, desafortunadamente, pero hay compositores como Luis Álvarez Pinto, que escribió un sistema de solfeo y unos divertimentos armónicos que fueron muy populares y ayudaron a la formación de todos estos músicos pernambucanos. Entonces vamos a escuchar ahora es justo un número de estos de lecciones de solfeo de Luis Álvarez Pinto y un divertimento armónico que está dedicado a la Virgen en el siguiente video, por favor. Bueno, en Salvador, perdón. En Salvador, que fue capital de Brasil hasta 1808, hubo también un movimiento cultural muy intenso, con saraos musicales y literarios. En 1759 se fundó la Académica Brasílica dos Renascidos y se escribió la primera cantata brasileña, Herói Egregio douto Peregrino, en honor a su fundador Joseph Mascarenhas de Melo. Este es el primer manuscrito de música profana del que se conoce fecha de composición, ya escrito en Brasil. Y tenemos también de El Salvador otros músicos de música sacra, que son Fray Agustín de Santa Mónica y Caetano de Melo Jesús, que escribieron música para la Iglesia de Salvador, y Caetano de Melo Jesús escribió un método para órgano. Entonces vamos a escuchar ahora una parte de un recitativo del Herói Egregio douto y Peregrino, que tiene una influencia italiana ya muy fuerte, o sea, una influencia operística. Y también vamos a oír una canción, bueno, que se llama Pergi Urrafeiro, y esa también está acompañada por una guitarra, pero también tiene una fuerte influencia italiana. Entonces ese es el track 9, por favor.
Bien italiano, ¿no? Bueno, hay que recordar que los jesuitas fueron expulsados en 1759 y a partir de esta fecha, tanto el clero secular, que es el que no pertenecía a ninguna orden, como algunas otras órdenes que sí se quedaron en Brasil, se hicieron cargo de la música sacra, ¿no? Entonces ya vimos que sí se formó un barroco brasileño con unas características, pues como más emocional, ¿no? Y vamos a ver también que en la sociedad se empiezan a integrar algún otro tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces, nada más voy a mencionarles dos, ¿no? Entonces, fuera de la iglesia, a partir del siglo XVII, tenemos la modiña, que es una canción de amor, proveniente también de la ópera italiana. Casi siempre está escrita en tono menor y canta pues las penas de amor y está relacionada con lo popular. Originalmente era acompañada por una guitarra y después se empezó a acompañar con otros conjuntos más grandes de instrumentos. Y a fines del 18 empezó a ser muy apreciado el lundu o landú de origen africano,
que ya digo, existía desde antes, pero se vuelve muy popular en esa época y se convierte en una danza nacional. Y es muy importante porque es el primer género mestizo, digamos, aceptado por los blancos, que tiene una fuerte influencia negra, ¿no? Entonces vamos a escuchar ahora sí el video número 10, que tiene un lundu y tiene también una canción.
Bueno, entonces, pues para concluir, nada más quiero como resumir un poco que hay que tomar en cuenta que la Iglesia desarrolló diferentes estrategias evangelizadoras, ¿no?, a través de la música, y los predicadores tuvieron que ceder ante los grupos indígenas para entregar su mensaje, y los indígenas recibieron el mensaje, lo adecuaron a sus necesidades, adquirieron habilidades también y utilizaron la música como protección también ante la explotación portuguesa. Existieron también diferentes núcleos musicales dependiendo de la zona y la ciudad donde se desarrollaron, y también dependiendo de eso se integraron elementos rítmicos de las culturas negra e indígena para producir la música que se escribió durante la colonia. Y pues eso sería todo, y les agradezco muchísimo pues su atención y que hayan estado aquí con nosotros. Ay, muchas gracias a ti, Rebeca. De veras, fue así un súper viaje en la historia, ¿no? De escuchar todas esas cosas. Yo, por ejemplo, muchas de esas cosas nunca las había escuchado. Me pareció interesantísimo escucharlas por primera vez, ¿no? De una investigación tan cuidadosa que fue hasta 1500, ¿no? Para rescatar todo lo que se produjo y traer un poco para compartir. Muchísimas gracias. Recuerden que ustedes pueden ir poniendo sus comentarios y sus preguntas aquí en el chat mientras llegan las preguntas. Pues yo quisiera comentar precisamente eso, como es interesante ver cuando se entran en contacto dos o más culturas, qué tantas cosas van saliendo de ahí, ¿no? Aunque los portugueses tenían la intención de evangelizar los indígenas y después los africanos, pero nunca es un camino de una sola vía, ¿no? Aunque uno intente traer lo suyo y todo, siempre hay del otro lado, siempre hay resistencia, y como esas culturas también producían música y tenían sus elementos culturales, obviamente, eso también va influyendo en lo otro. Entonces, ese movimiento dialéctico de producción, que es donde se produce toda la cultura, obviamente, ¿no? Es muy interesante de observar porque es eso, aunque uno piense a veces que es más de un lado que de otro, no, o sea, siempre también del otro lado viene trayendo sus cosas y puede, y contribuye, como estuvimos viendo en todo ese recorrido, contribuye mucho para formar y para releer y reeditar y recrear, ¿no? Todo lo... Ay, como que me salí, ¿qué pasó? Ay, perdón. Sí, estaba hablando de eso, ¿no? De ese movimiento dialéctico, ¿no? Vamos a las preguntas entonces. Sí. Diana pregunta cuáles frailes externos fueron los que se encargaron en un primer momento de la música. Tú dijiste que llegaron los jesuitas, pero ellos no se interesaban por eso, que permitieron que otros frailes se encargaran de la música, ¿no? Pues hubo dominicos y hubo benedictinos, y también los, digamos, o sea, y también los padres que no pertenecían a las órdenes, que es el clero secular, o sea, el que nada más, el que no es monástico, digamos, que también se encargó, y esos fueron los, digamos, los principales, ¿no? Ok. Dice Verónica Valdés que muchas felicidades por la excelente investigación, por la selección exquisita de los fragmentos tan ilustrativos, claro. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Vero por estar aquí. Sí, aquí a Marta Baeza comenta que le encantó el Lundu,
¿verdad? Muy interesante el ritmo, para quien no lo conocía, es un ritmo muy agradable, ¿no? Muy, muy bonito. Luego hay Gloria, que también te felicita, con muchas gracias por traer tanta historia. ¿Más preguntas? ¿Alguien más quiere preguntar, comentar? Aquí estamos abiertos, aprovechen. Marcia Adorno, nuestra compañera de la embajada, dice que muchas gracias. No, no conocía la influencia musical en el proceso de evangelización. ¿Usted diría que el clero secular dio más espacio a las culturas musicales locales? Casi no se percibe la música sacra por detrás. ¿Es cierto? ¿Eso es cierto? No, ves que los que se encargaron fueron, no, porque bueno, es que primero llegaron las órdenes, antes de que el clero secular llegó después, primero llegaron los jesuitas y después empezaron a llegar otras órdenes. Entonces, pues es difícil decir, ¿no? ¿Quién dio más espacio? O sea, sí, más bien en general tuvieron que dar espacio, ¿no? Así como pasó también aquí en México, porque si no los indígenas no asistían, ¿no? Entonces tenían que ceder, o sea, querían a las manifestaciones indígenas para poder atraerlos, ¿no? Permitir que bailaran o que se vistieran o que realizaran ciertos rituales para poder, inclusive en en algún material de los que leí, decía que también los curas tocaban algunos instrumentos indígenas y después se los prohibieron, ¿no? O sea, todo eso era con tal de atraerlos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pues mira, hablando de los instrumentos indígenas, Regina Crespo pide que hables un poco más de las maracas endiabladas que mencionaste al inicio. Pues lo que pasa es que las maracas las usaban mucho en sus, pues creo que sobre todo en estas ceremonias antropofágicas, tocaban mucho las maracas, entonces por eso tenían esa relación de que eran algo endiablado, ¿no? Y era un sonido pues, que asustador, ¿no? Y ahí sí, bueno, les recomendaría que vieran esta película que se llama, ¿qué? ¿Cómo era Gustoso meu francés? Ajá, como era gostoso meu francés. Ajá, que es una película de un francés que llega a un aldea tupí, ¿no? Y lo van a sacrificar, pero realmente sí da mucho miedo a la hora que, bueno, el no entender, ¿no? Y la música que tocaban, ¿no? Sí, sí, en ese contexto, ¿no? De no poderse comunicar, sí da mucho, asusta, ¿no? Entonces, vaya, pues sí podía uno pensar que estaban endiabladas, ¿no? Que eran diabólicas o lo que fuera, ¿no? Yo les voy a compartir aquí la dirección de un video que hice sobre esta presentación, por si luego lo quieren ver ahí en mi canal de YouTube. Con la presentación precisamente, sobre esta presentación hice un video. Entonces ahí se los dejo por si quieren consultar alguna otra cosa. Muchas gracias por el video, Rebeca. Qué aplicada eres. Tenemos otra pregunta de Diana Marcela. Ella dice, la antropofagia sonora que mencionaste, ¿solo la realizaron las comunidades indígenas o también se conoce de esas prácticas en las comunidades afro? No, yo lo leí en las comunidades indígenas. Uh-huh. Uh-huh. Regina Crespo pregunta, ¿qué relaciones ve entre la música y el proceso de evangelización en Brasil y en la Nueva España? Pues es que es completamente diferente porque el proceso de evangelización en la Nueva España fue más organizado, hasta la fundación de las ciudades, ¿no? Tiene una estructura diferente, tienen un centro, una iglesia,
edificio de Cabildo. Entonces también por eso es esta diferencia de que no se guardaron tantos documentos, ¿no? Y también, pues las culturas son muy diferentes, ¿no? Las culturas en México, bueno, la cultura mexica, ¿no? Tenía una estructura, iban a la escuela, había una escuela de música, entonces es muy, muy diferente y las culturas sí en Brasil pues están en un estadio anterior, ¿no? No tienen no tienen toda esta adelanto, ¿no? Son seminómadas algunos, entonces es muy diferente. Y además la evangelización jesuita, pues sí, es diferente porque como no le daban tanta importancia a la música, aunque permitían y la utilizaron, no es lo mismo que los evangelizadores que llegaron a México, que eran músicos, ¿no? Que llegaron a fundar escuelas de música directamente. Ok, muy bien, muchas gracias. Rodolfo Mata comenta de la historia de los huesos usados como flauta, ¿no? Después de la ceremonia de antropofagia, que esa historia del robo de los huesos es muy buena, ¿no? Sí, muy interesante esa historia. Dice Marta Baeza, el punto respecto a transmitirse de los poderes espirituales resulta similar a lo que hacían los indígenas en las guerras porque se comía a sus oponentes vencidos porque se creía que adquirían sus poderes y sabidurías bélicos. Es muy interesante porque refleja respeto y admiración. Y un tanto extravagante, dice ella. Sí, claro, o sea, lo que se está comiendo es el poder del otro, ¿no? Y lo quieren tener, ¿no? Entonces sí creían, o sea, sí veían ciertas características diferentes que ellos no tenían y las querían adquirir. Entonces, pues, ¿cuál es la forma esta, no? Exacto, interesante. Pues bueno, Rebeca, no sé si te gustaría hablar un poco para concluir, alguna cosa más que quisieras decir, o si alguien más tiene alguna otra pregunta. Pues yo nada más agradecerles a todos que hayan estado aquí, que nos hayan acompañado y al Centro Cultural Brasil-México por la invitación y por la confianza, ¿no? Y la verdad es que ha sido un placer estar aquí con ustedes y colaborar con ustedes y también gracias a ti, Ana, a José, ¿no? Que hacen posible todas estas transmisiones que sí son muy, muy importantes y que nos aportan eh, muchas cosas, ¿no? Y es un trabajo bien pesado el que están haciendo ustedes y muy admirable. Muchas gracias, de veras. Bueno, pues nosotros somos los que agradecemos. Ustedes vienen aquí a brillantar nuestra programación, ¿no? Y ayudarnos a alcanzar nuestro objetivo, que es ir ampliando el conocimiento acerca de Brasil aquí en México, ¿no? Muchísimas gracias, Rebeca. Muchísimas gracias a todos que nos acompañaron. Les invito a que sigan acompañando nuestra programación. Ahorita en septiembre tenemos otras varias sesiones, ¿no? La próxima es sobre Moacir Scliar, el martes, con el escritor Jacques Fuchs. Y pueden ir acompañando nuestra sesión en nuestra página de Facebook. Pues muchísimas gracias a todos. Aquí andaremos siempre los martes y jueves a ese mismo horario. Nos encontrarán. Y por ahí busquen nuestra programación. Muchas gracias, maestra Rebeca, por su generosidad y por su tiempo, ¿no? Muchas gracias. Buenas No, noches a todos. gracias a todos.